Esta charla es más corta, no porque Roy sea más sencillo, sino porque es tan complejo que explicárselo me tardaría un día entero y entiendo su fatiga. Entonces voy a explicarles algunos conceptos básicos para que empiecen a hacer los primeros pinitos en analizar el retorno sobre la inversión en medios sociales. Es la piedra en el zapato hoy de los medios sociales. Es lo que más critican los gerentes, es lo que más critica la gente, porque la gente se queda con la sensación de que estoy haciendo un ejercicio de branding y que es supremamente complejo medir. Y en cierta medida tienen razón. El tema del retorno sobre la inversión es un tema complejo, es un tema que ha analizado mucha gente, es un tema en el que hay muchos puntos de vista, es un tema en el que hay gente que dice que no es posible, hay gente que dice que sí es posible, y yo voy a tratar de darles mi posición particular y la forma como lo he hecho con muchos clientes con los que he trabajado ese análisis de retorno sobre la inversión. Por lo tanto, todo lo que les voy a contar aquí es absolutamente discutible y un caso y un tema particular que quiero aclarar, y es que el análisis del retorno sobre la inversión en social media para cada caso es absolutamente independiente. Yo tengo que encontrar la forma en mi empresa de hacer el análisis del retorno sobre la inversión. Yo les voy a dar algunas particularidades de cómo lo hago yo, pero y les voy a tratar de hacer un ejemplo, un par de ejemplos, pero no es extrapolable, no es que vaya a darles la fórmula de sume seguidores, divida por número de links, multiplique por tanto, y ahí no, eso es, sino que yo tengo que particularizar cada uno de los negocios y cada una de las empresas que trabajan en este tema. Entonces, muy bien, lo primero que quiero es preguntarles, yo siempre arranco la conversación con los gerentes, cuando me cuestionan sobre el retorno sobre la inversión, le pregunto, ¿su empresa tiene una página en Facebook? El 90% me dice sí. Después le formulo la siguiente pregunta, es, ¿su empresa tiene un perfil en Twitter? El 50% me dicen sí. Después le pregunto, ¿su empresa tiene un equipo de trabajo para social media? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Aquí yo creo que se reduce al 10%. Y la última pregunta que les formulo es, ¿qué ha obtenido? ¿Qué ha obtenido? Y en 20 ejercicios de estas preguntas, nadie me ha sabido responder esa pregunta. ¿Qué ha obtenido? Seguidores. ¿Qué ha obtenido? Seguidores. ¿Qué ha obtenido? Likes. ¿Qué ha obtenido? Seguidores. ¿Qué ha obtenido? Seguidores. Y ahí se queda la gente patinando y patinando y patinando. Entonces, eso es la historia. Se repite y 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 se repite. ¿Cuál historia? Una historia que les voy a resumir en una conversación que he escuchado muchísimas veces y que la pueden haber vivido ustedes en su empresa. Director de marketing. Buenos días, jefe. El jefe. Mis hijos están todo el día en Facebook. El director de marketing le dice al jefe, tranquilo, jefe, adelantamos un trabajo en social media. No se preocupe, tranquilo, ya estamos adelantando un trabajo en social media. ¿En qué consiste ese trabajo en social media? Crearemos una página en Facebook y un perfil en Twitter. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Adivinen qué necesitamos. Plata. Ese es el día a día y así se construyen los planes de marketing en social media. Esto es un fiel reflejo de las conversaciones con las que yo me topo. ¿Qué necesitamos? Plata. 6 meses después, vuelve y aparece el director de marketing de la empresa. Buenos días, jefe. El jefe, ¿qué pasó con el trabajo en social media? Vamos muy bien, jefe, muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto hemos invertido? Generalmente es un poquito más de lo que habíamos hablado al principio. El signo pesos crece. La siguiente pregunta del jefe es, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido? 540 likes y 368 seguidores. Y ahí se queda. Entonces, ese es el análisis del retorno sobre la inversión. 540 likes y 368 seguidores. ¿Dónde está el error ahí? Y aquí es donde quiero que empecemos a concluir cosas del trabajo en social media.
La primera conclusión que yo saco de eso es que la gente está interpretando mal los medios sociales. Creen que los medios sociales son una táctica. Y los medios sociales son una caja de herramientas, un set de herramientas que yo debo usar. Es decir, en esencia, el medio social no es la táctica. La táctica es lo que yo haga en el medio social. Entonces ahí está el primer error o la primera conclusión que yo quiero exponer en este espacio. La segunda conclusión es que la gente debe entender que en los medios sociales medimos el impacto, no el dinero. Es decir, lo que yo debería aprender a cuantificar es el precio o el costo que se deriva de un impacto. Ejercicio que hizo muy bien ahorita Santiago cuando mostró el número de visualizaciones de un video y lo cuantificó de acuerdo a un estándar publicitario en la red. Eso es un ejercicio sencillo de análisis de retorno sobre la inversión. Es lo que obtuve, cómo lo llevo a dinero, pero lo que estoy analizando es el impacto que está teniendo mi gestión. Otra conclusión importante es, y esta es la más difícil de todas, y es que se trata de medir emociones, y medir emociones es muy berraco. Yo darle un valor a que una persona sonría cuando vea mi marca es muy complejo. ¿Qué valor le doy a eso? O darle un valor a que la persona esté sentada en su perfil de Facebook ansioso esperando que yo publique algo. ¿Cómo le voy a dar un valor a eso? Es muy difícil. Entonces también aquí viene un primer ítem importante y es que la cuantificación de eso, de esas emociones, es muy complejo. Y ahí es donde realmente está la dificultad del análisis del retorno sobre la inversión en los medios sociales, en que es muy difícil cuantificar las emociones. Pero sigamos en la tarea y tratemos en la medida de lo posible de llegar a un análisis numérico. Lo siguiente que es importante entender es que yo debo meter en ese mix de análisis del retorno sobre la inversión 3 palabritas muy simples, pero que también son extremadamente difíciles de cuantificar. La primera es influencia. ¿Cómo mido yo la influencia que tengo con una persona o cómo mido yo la influencia que tengo en mi grupo de seguidores o en mi audiencia particular? Es supremamente complejo, pero debería intentarlo. ¿Cómo mido yo la visibilidad? Es muy difícil porque tendría que compararme y yo no tengo cifras de visibilidad de mis competidores. Yo tengo el alcance mío, yo sé mi mensaje a cuántas personas le está llegando, pero yo debería compararlo con alguien de mi competencia para poder darle un número a eso y cuantificar eso. Es decir, es un ejercicio complejo medir la visibilidad. Igualmente es un ejercicio complejo medir la viralidad. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú por tener un voceador en la puerta hablando de ti? Eso vale. Alguien que replique tu mensaje debe tener un valor o un significado para tu empresa, porque no lo estás diciendo tú, lo está diciendo otro. Normalmente nosotros deberíamos pagar eso. Entonces, ¿cómo cuantifico la viralidad? Es muy complejo. Entonces, aquí van viendo la dificultad que tiene hacer un análisis del retorno sobre la inversión en medios sociales. Es supremamente complejo, muy complejo. Y esto lo que está haciendo es ratificar que más allá de cualquier cosa, más allá de que nosotros no sepamos cuantificarla, estamos obteniendo cosas interesantes en social media que si las ponemos en el mundo real cuestan. Allá las logramos con muchísimo menos recursos. Entonces esta es el primer indicio que tengo yo de que realmente mi gestión en medios sociales me está trayendo unos beneficios, así hoy no sea capaz de cuantificarlos. Entonces, eso es importante que lo tengan claro ya. Muy bien. Ahora ya viene, digamos que mi esfuerzo por tratar de medir el retorno sobre la inversión. Es una tarea titánica, pero lo he intentado a lo largo del tiempo y he tenido ya unas pistas que les quiero compartir. Y la primera pista que les quiero compartir es que yo no puedo analizar el retorno sobre la inversión si yo no tengo un plan claro, si yo no tengo una ejecución clara de ese plan y si yo no tengo una analítica clara de ese plan. Entonces, cuando yo no tengo ese plan claro, no puedo ejecutar. Es decir, estoy simplemente metido en el medio social actuando.
Y cuando yo estoy actuando, no sé qué estoy midiendo. Entonces, la primera conclusión que yo quiero que les quede clara es que para tener un análisis de retorno sobre la inversión en social media es absolutamente necesario, casi que obligatorio, construir un plan, ejecutar ese plan que usted construyó, y aquí es donde viene la dificultad del análisis de retorno sobre la inversión, y es hacer analítica, medir. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que el ejercicio quizás más fuerte que tiene que hacer una compañía hoy para hacer un análisis de retorno sobre la inversión no está en quebrarse el seso en la cabeza para construir una fórmula que le saque un número, sino en contratar o capacitar analistas de métrica. Cuando yo encuentro una persona con suprema habilidad para analizar datos y métrica, que entiende al detalle la métrica, lo que estoy haciendo es dando el primer paso para entender el retorno sobre la inversión de mi estrategia en social media. Y aquí es donde yo le digo a la gente con la que converso recurrentemente, así como yo considero que todo se puede hacer en el mundo digital, yo nunca me he topado con algo que no pueda hacer en el mundo digital. Cuesta mucho en algunos casos, pero yo he podido hacer lo que se me ha ocurrido en el mundo digital. Igualmente, todo se puede medir. Todo. Lo que usted haga se puede medir en el mundo digital. Muy bien, entonces ahondemos en ese plan del que yo hablo aquí, este plan, esta ejecución y esta medición. Porque si yo no tengo un plan, si usted no quiere hacer un plan, entonces no va a tener un análisis de retorno sobre la inversión. Si yo tengo un plan, yo voy a poder analizar el retorno sobre la inversión. Entonces, ¿qué trabajo yo particularmente? Lo mismo que les hablé en Twitter al principio de la charla, por eso no me voy a detener aquí en detalles. Yo construyo unos objetivos y a esos objetivos le voy a apuntar para social media. Los objetivos son orientados a social media. Yo voy a trabajar en mi audiencia para social media, entender esa audiencia, saber cómo construirla, saber dónde está, porque puede que si yo construyo este plan, lo que encuentre es que yo no debería trabajar en Facebook, sino en YouTube. Podría pasar. Pero si yo entro a Facebook por moda, sin hacer un análisis de dónde está mi audiencia, pues lo que estoy haciendo es volviendo a jugar en contra mía para el análisis del retorno sobre la inversión. Después determino un plan de acción para cumplir estos objetivos en esta audiencia y finalmente analizo. Que el análisis es el valor ese del retorno sobre la inversión. Muy bien, vamos a pormenorizar cada uno de ellos, de cómo hago yo cada una de esas etapas para que vean que sí es posible medir el retorno sobre la inversión. Lo primero, objetivos en social media. ¿Cuál es la primera tarea? Plantearlos correctamente. Pensar en un objetivo claro, posible en social media. Por ejemplo, yo soy una empresa que vende empanadas y voy a abrir mi punto de venta en Pereira. Un ejemplo. Y yo voy a desplegar una estrategia en social media y lo que necesito es prospectos y visibilidad en Pereira. Eso es un objetivo. Planteado antes de entrar al medio social. Una vez tengo ese objetivo planteado correctamente, inmediatamente debería asociarle un indicador a ese objetivo. Tratar de encontrar en la métrica un indicador que me oriente en ese objetivo, que me aclare ese objetivo. Entonces, en este caso, si yo entro a la analítica de una página en Facebook, yo voy a detectar día a día cuántas personas están llegando a mí de Pereira. Es un indicador medible, ¿o no? Día a día yo puedo revisar la analítica o la métrica de Facebook y ver cuántas personas de Pereira están llegando a mí. Y ahí empiezo a cuantificar un KPI para ese objetivo particular. Ese es muy sencillo. Listo. Vamos a otro más complejo. Tigo Colombia, que a mi juicio hace un buen trabajo en Facebook. Tigo Colombia, ¿cuántas llamadas puede recibir de quejas y reclamos? Muchas, ¿sí o no? Pero a uno de los asesores de Tigo, que me parece un brillante asesor, no lo conozco, no sé quién es, no,
se le ocurrió la idea de que en Facebook haya una pestaña de preguntas, quejas y reclamos. Un PQR en Facebook. Entren, Tigo Colombia. Y hay una pestaña que dice asesoría al cliente o asistencia al cliente. ¿Cuál es el objetivo? Bajar el número de quejas y reclamos en llamadas a un call center, con el objetivo de reducir los costos de ese call center, porque ahí necesito menos personas que atiendan por teléfono y es más fácil atender por internet. No conozco las cifras detrás, pero ahí está claramente el objetivo, ¿no? Está bien planteado. ¿Cómo puedo evaluar ese objetivo? ¿Cuántas quejas y reclamos recibo en un mes por teléfono y cuántas quejas recibo en un mes por Facebook? Y ahí puedo empezar a ver el comportamiento de quién baja y quién sube y si puedo ir reduciendo mis costos de tener unas métricas de control, ir revisando mes a mes cómo se está comportando, cuál es la tendencia, si la gente la estoy llevando a que se queje en Facebook y no a que se queje llamando por teléfono, dando un buen servicio en Facebook para atraer más gente a que lleve a Facebook. Entonces, esta es el primer paso. Plantear bien un objetivo, claramente, que yo lo pueda medir con un indicador digital o que cruzándolo con un indicador análogo yo pueda sacar conclusiones, que yo con esas dos métricas pueda hacer una analítica y sacar conclusiones, para finalmente cuantificar ese objetivo. Y aquí es donde se particulariza el tema. Si yo tenía 100 quejas por teléfono, para atender esas 100 quejas por teléfono, ¿qué recursos necesitaba en el call center? Hoy tengo 50 quejas, ¿qué recursos necesito para atender esas 50 quejas? Si esas 50 quejas migraron al mundo digital, ¿qué necesito para atender esas 50 quejas? Hay un ejercicio matemático y yo podría ver cuál es más rentable. Si es más rentable llevar la gente a Facebook a que se queje o si es más rentable llevar la gente al teléfono a que se queje. Entonces ahí ya empiezo a tener una cuantificación de ese objetivo. ¿Cuánto me estoy ahorrando o cuánto me está costando a mí el tema de llevar eso a un escenario digital? Entonces ahí ya empiezan a aparecer pistas de análisis de retorno sobre la inversión. El mismo ejercicio se puede hacer para Empanada del Machetico. De la gente que llega a mí de Pereira, un ejemplo, ¿cuánto me está costando esa persona, cada una de esas personas, para comunicarme con esas personas? Y hacer el comparativo con cuánto me costaría a mí por publicidad tradicional. Y yo ahí puedo comparar si es más eficiente el medio social para atraer audiencia de un público específico o si es más eficiente hacerlo por publicidad tradicional. Hasta ahí ya empezamos a ver un poquito de luces de cómo empezar a entender el retorno sobre la inversión en medios sociales. Ok, una vez está eso claro, que es la piedra angular, trabajo nuevamente en el tema de la audiencia. Una estrategia en social media va a ser eficiente si yo ataco a la audiencia que necesito. Si sigo pensando en que la clave está en tener audiencia, no estoy siendo eficiente para crecer, estoy tirando al bulto. Pero si yo sé que mi objetivo es buscar gente de Pereira, pues oriento mi esfuerzo y mis recursos a buscar gente de Pereira, no a crecer un indicador de número de seguidores. Y ahorita estaba en el almuerzo, en el descanso, leyendo, porque en este momento está el Social Media Week en Bogotá y en el mundo, y había una charla anoche muy interesante con dos de los líderes de Facebook más importantes para Facebook Europa, no los de Facebook Estados Unidos, que son dos españoles, y esta fue la frase que anunciaron en el Social Media Week de Barcelona. Esta lo acaba de publicar La Vanguardia. Yo estuve anoche en la charla, la vi por streaming, en el Social Media Week, y ellos lo que dijeron fue: la métrica más relevante no es el número de fans, sino el engagement. Dicho por los de Facebook. Entonces, ahí cobra más sentido esto que les estoy diciendo. Conocer el perfil que necesito, construir esa audiencia de la forma correcta, acercarme a esa audiencia y mantener una dinámica de crecimiento en esa audiencia. Indirectamente, lo que estoy haciendo ahí, cuando trabajo con tanta vehemencia en la audiencia, es mejorando mi retorno sobre la inversión. Porque cada contacto que llegue es un contacto óptimo.
y no estoy desperdiciando recursos en personas que no vengan a mejorar ese retorno sobre la inversión. Entonces, es importante que en su plan de social media tengan esto resuelto y claro, que su audiencia se esté construyendo bien, que esa audiencia esté orientada a su objetivo, a cumplir ese objetivo que ustedes están luchando tanto para después, cuando hagan el ejercicio de medición, sea benéfico para su compañía y cada recurso que invirtieron les vaya a traer algo cuantificable. Finalmente, las acciones. ¿Qué son las acciones? Pues si yo tengo el objetivo claro y si yo tengo la audiencia clara, pues las acciones las creará el que esté encargado de la estrategia. Si necesito conseguir audiencia en Pereira, pues tengo que desarrollar una serie de actividades de marketing en Pereira para crecer la audiencia de Pereira. Si lo que necesito es llevar preguntas, quejas y reclamos, pues debo desarrollar tácticas para tratar de atraer la gente acá. Pero esto ya es particularizado en cada uno de los casos. O sea, yo no les voy a decir cómo se construyen las acciones, eso depende del conocimiento de marketing digital que tenga cada una de las compañías y que tenga cada una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo. Pero opciones de tácticas hay muchas. La clave está en elegir las correctas. Entonces, ahí también hay un punto importante, elegir las tácticas correctas para ser eficiente en esa audiencia y en el cumplimiento de esos objetivos. Luego ya viene la analítica. Y aquí es donde también ya se particulariza el problema. ¿Qué debo analizar? Debo analizar la métrica para cada táctica. Es decir, ¿qué tan eficiente es si hago publicidad en Facebook, Facebook Ads, en la plataforma, en Pereira, para llevar esa audiencia a mi página en Facebook y que las personas hagan clic en me gusta en mi página en Facebook? ¿Eso lo puedo medir o no lo puedo medir? Claro. Yo puedo saber que invertí 10 pesos en Facebook, de esos 10 pesos que invertí, obtuve 18 clics y de esos 18 clics, 9 se hicieron seguidores de mi página en Facebook. Es decir, que yo puedo cuantificar cuánto me vale uno y puedo proyectar eso a futuro y puedo ver si esa táctica particular es eficiente para cumplir el objetivo que yo tenga. Acto seguido, puedo seguir con el siguiente tema y es, traje la persona, está en Facebook, la tengo en Facebook, empiezo a conversar con ella, puedo llevar a esa persona con un call to action, como decía ahora Santiago, a otros escenarios para tratar de convertirla, escenarios persuasivos para tratar de convertirla, y yo puedo monitorear eso. Si yo entro a Analytics y le digo, restrínjame mi métrica a solamente los seguidores que llegan de Facebook, yo puedo analizar uno a uno el comportamiento de esos seguidores que están llegando a mí, ver cómo se comportan. Puedo crear embudos de conversión, saber si me compran o no me compran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está claro que yo puedo tener una analítica detallada para cada KPI y puedo tener una analítica clara para una métrica clara para cada táctica. Lo que pasa es que si yo no tengo planteado un objetivo, si yo no tengo planteadas unas tácticas para ese objetivo, no puedo medir. Pero si yo hago ese paso a paso que le estoy haciendo, es sencillo medir. Pues tiene que ser una persona que conozca la herramienta de analítica, tiene que ser una persona que conozca la herramienta métrica de Facebook y del sitio. Ahora bien, no sé si notaron los que administran páginas, que inclusive ya Facebook creó una opción para uno desarrollar ofertas, promociones. Entonces yo puedo publicar una promoción, crear un código de barra en esa promoción. Con ese código de barra la persona lo puede imprimir o llevarlo en su teléfono, escanearlo en el punto de venta y que se gane un descuento o que se gane lo que sea. Entonces, ahí yo puedo seguir, monitorear, trazar por dónde llegó a mí. Entonces, lo importante es identificar el objetivo, identificar el indicador para ese objetivo, identificar la táctica para ese objetivo y la métrica para esa táctica. Ese es el ejercicio. Sí.
Ujú. Sí, puede ser conseguir clientes nuevos en Pereira. Sí, sí, exacto, sí. Lo que pasa es que ahí, y al final lo digo, estoy poniendo como casos para tratar de explicarme, pero al final lo digo que una de las primeras tareas para llevar un análisis del retorno sobre la inversión correcto es crear una línea de tiempo. Hoy empecé de cero. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? ¿Qué pasa dentro de un mes? ¿Qué pasa dentro de 2 meses? Y eso cruzarlo con datos de ventas y empezar a encontrar relación entre uno y la otra, encontrar patrones, y eso es complejo, pero se puede. Dime. Sí, sí, yo estoy bastante inmerso en el tema de Viva Colombia. El tema de Viva Colombia es que arrancaron de cero y en el momento en que arrancó ya la compañía, se disparó. Pero porque ya tenían un producto tangible para ofrecerle a la gente. Al principio era muy difícil, pero Viva Colombia está haciendo un buen ejercicio. Participé en las etapas previas y ahora los acompaño en publicidad particularmente, pero sí es un buen ejemplo analizar Viva Colombia. Lo que pasa es que no puedo contarles mucho porque hay una cláusula de confidencialidad, entonces no. Igual también el éxito me parece que ha hecho una buena gestión y ha realizado unos ejercicios interesantes en Facebook, pero tampoco puedo compartir información, pero allá hay una medición muy cercana del retorno sobre la inversión. Entonces, este ejercicio es lo que resumen la mayoría de las personas que hablan fuertemente del tema de retorno sobre la inversión y es lo que llaman el embudo de social media. Y el embudo de social media es sencillo. El 90% de las empresas empiezan aquí. Y como empiezan ahí, se perdieron todo la oportunidad de hacer un análisis del retorno sobre la inversión. Porque es que no tienen una misión del negocio clara, porque es que no tienen unos objetivos del negocio claro, porque es que no tienen unos objetivos de social media claros, porque es que no tienen una audiencia clara. Simplemente saltaron a tomar acciones en social media, persiguiendo un loco, no saben qué están persiguiendo. Entran a ver qué se encuentran en social media. Entonces, si yo arranco aquí, ¿qué voy a medir? O sea, en esta siguiente etapa, ¿qué voy a medir? No tengo la más remota idea de qué medir. Mientras que si yo creo un objetivo, cuantifico ese objetivo, si yo cumplo ese objetivo, ¿qué me gano? ¿Cuánto valor tiene cumplir ese objetivo? ¿Qué tan difícil hubiera sido cumplir ese objetivo en el mundo análogo? Yo eso lo puedo cuantificar porque el mundo análogo, digamos que los directores de mercadeo lo dominan ya. Entonces yo sé cuánto me cuesta a mí conseguir 100 contactos o 1000 contactos para trabajar comercialmente. Yo sé cuánto me cuesta en el mundo análogo. Entonces yo puedo hacer el ejercicio de cuánto me cuesta en el mundo digital. Entonces, digamos que es en esencia lo que quiero mostrarles para el análisis del retorno sobre la inversión. Cuando yo sigo ese embudo, cuando yo hago ese paso a paso, lo que estoy haciendo es poniendo el primer paso para poder analizar un retorno sobre la inversión minuto a minuto. Muy bien, les voy a dar finalmente algunas recomendaciones del retorno sobre la inversión, algunos tips que quiero compartirles. Este tema es muy particularizado, por lo tanto, si quieren ahorita, cuando hagamos la especie de foro de charla, me hacen preguntas particulares para tratar de, ahorita me hacían una pregunta por allí de una EPS, creo que era, ¿cierto? Una EPS, entonces trato como de entender el escenario para poder dar respuesta al caso particular, cómo se mide el retorno sobre la inversión en ese medio social. ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera recomendación es la que le adelanté ahorita que hablaba con Santiago y es crear una línea de tiempo. Si yo creo una línea de tiempo, es muy fácil dentro de 6, 7 meses ver el impacto que tuvo los social media en mi facturación. Eso se puede ver. Si yo vendía 10, entré a social media y ahora vendo 20, tuve que haber hecho una acción y si no hice ninguna otra acción, pues la responsabilidad de social media. Yo puedo empezar a confrontar datos, a comparar el uno con el otro, a tratar de encontrar patrones. Yo lo que hago muy frecuentemente cuando me invitan a las compañías a asesorarlas
es cojo la gráfica que ellos tienen, digo, ¿qué gráficas tienen ustedes? Ventas. ¿Qué gráficas tienen? Muéstreme las gráficas que tengan, que se me las pueda mostrar. Y las superpongo con las gráficas de crecimiento en social media, con las gráficas de interacción en social media, con las gráficas, y trato de encontrar patrones. Trato de ver los picos en social media si impactaron en algo, en ventas o en crecimiento de clientes o en etcétera, etcétera. Y esa superposición es lo que yo llamo una correlación de métricas. Es tratar de encontrar, porque vuelvo y repito, es un ejercicio complejísimo, tratar de encontrar particularidades en el comportamiento de una métrica y de otra. Para una empresa de servicios, ¿de qué tipo de servicio? Ah, bueno, tengo un caso concreto, bueno, tampoco puedo decir mucho porque es la inmobiliaria Éxito, pero bueno. Para un tema de servicios, ustedes sí tienen indicadores. Esto sí lo puedo decir. Por ejemplo, el Éxito tiene un indicador que es ocupación de locales. Ese es un indicador de ellos. ¿Cuántos locales están ocupados en cada uno de los centros comerciales? Y nosotros hemos hecho superposición de datos de ocupación en los centros comerciales versus el trabajo en social media que ellos hacen. Ellos lo hacen particularmente en LinkedIn. Y hemos encontrado relación. Sí, hemos encontrado relación en un dato con el otro. Vuelvo y digo, es un ejercicio que necesitaría muchísimo más información, pero sí es posible. Cuando tú entiendes el objetivo de ellos es ocupar los locales. Y con ejercicios en social media y con ejercicios en el sitio web, hemos logrado impactar ese indicador particular. No es sencillo, pero se puede llegar. Entonces, me cuesta trabajo como entenderte la pregunta y respondértela con un gesto, porque obviamente si fuera así también estaría en un yate en el Caribe. Muy bien, eso era lo que tenía para contarles en retorno sobre la inversión. Es un ejercicio complejo, es un ejercicio que requiere mucha planeación y requiere un gran analista. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo les decía que esta era mucho más corta, más breve, porque es mucho más compleja de explicar y necesita un caso particular. Yo he hecho un par de talleres y ahí digamos que es más sencillo.